Con este primer ejercicio, mediante la utilización de dos softwares, trataremos de explicar los temas relacionados con correlación, dispersión y regresión. Un ejemplo claro que se da en la industria farmacéutica es el seguimiento que se hace a el conteo microbiano relacionado con la humedad relativa en los ambientes de trabajo. Aquí tenemos una serie de datos que van desde el día 1 de muestreo hasta el día 30, donde podemos relacionar humedad relativa con el conteo microbiano. Para poder tomar decisiones respecto al aumento en el conteo microbiano frente a la humedad relativa, entonces debemos evaluar ciertos términos como son el coeficiente de correlación, realizar la recta de regresión para determinar la pendiente, para determinar el intersecto y para mirar el coeficiente de determinación. El coeficiente de correlación entonces nos permitirá definir qué relación hay entre la humedad relativa y el conteo microbiano, si hay una relación positiva, si hay una relación negativa, si estas dos variables manejan una correlación entre sí. La pendiente nos permitirá definir si es una pendiente positiva, entonces qué tanto aumenta el conteo microbiológico con el aumento de la humedad. Y el coeficiente de determinación nos permite determinar qué tanto el modelo matemático que estamos utilizando explica la relación de la humedad relativa con el aumento o la disminución del conteo microbiológico. Entonces aquí tenemos que cuando un coeficiente de correlación está cercano a 0, entonces no hay relación entre las variables. Significa que el aumento de una o la disminución de una no afecta a la otra. Cuando ese coeficiente de correlación es mayor a 0.7, entonces vemos una relación muy fuerte. Lo mismo pasa con el coeficiente de determinación. A medida que el coeficiente de determinación tiende a 1, eso significa que esta variable independiente afecta o explica en gran medida el comportamiento de la variable dependiente, que en este caso es el conteo microbiano. Lo primero que debemos hacer entonces es graficar para mirar cómo nos comportan estos datos. Vamos entonces a realizar un gráfico de dispersión para que miremos cómo se comportan los datos gráficamente. Entonces la humedad relativa va a ser la variable independiente y el conteo microbiológico va a ser la variable dependiente. Eso quiere decir que vamos a mirar cómo al cambiar la humedad relativa puede también cambiar el conteo microbiano. Entonces aquí tenemos nuestra nube de puntos. El eje de las Y será nuestro conteo microbiano. Y nuestro eje de las X será la humedad relativa. Entonces este gráfico solamente nos permite ver cómo se forma la nube de puntos. En cierta medida nos está mostrando que parecen tener una correlación positiva. O sea que a medida que aumenta la humedad, el conteo microbiológico también aumenta. Entonces vamos a determinar eso mediante el cálculo de los coeficientes de correlación y de los coeficientes de la línea recta, que son la pendiente y el intersecto. Entonces, para hacer el coeficiente de correlación le decimos igual en Excel y decimos coeficiente, coef de correlación. Y nos vamos y tomamos la matriz. La matriz 1, que es la humedad relativa, y la matriz 2, que es el conteo microbiológico. Matriz 1 en primer lugar, que es la humedad relativa, punto y coma. En este computador, la matriz 2, que es el conteo microbiológico. Cierro paréntesis y me da un valor de 0.66.
Ahora miremos los valores de pendiente e intercepto. Pendiente. Pendiente de los conocidos de Y. Recuerden que el conteo microbiano es Y. Punto y coma. Los conocidos de X. Nuestra X es la humedad relativa, que es la variable independiente, y nos da un valor de 0.52. Y ahora busquemos el intercepto. Intersección en el eje. Los valores conocidos de Y. Punto y coma, los valores de X. Esto nos da un valor de 14.64 y ahora el coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación, el R cuadrado. Coeficiente de determinación. Punto y coma. Y nos da 0.44. Ahora vamos a hacer la ecuación de la línea recta directamente sobre los puntos. Y miramos, lo vamos a hacer lineal, que no la dé lineal. Y esta ecuación se tiene que correlacionar con lo que nos dieron estos valores. Entonces miremos. La ecuación nos da en pendiente 0.52 y en intercepto 14. Pendiente 0.52 y en intercepto 14. Y en coeficiente de determinación 0.4398, si aproximamos nos da 0.44. Entonces los valores calculados aquí son los mismos que calculamos cuando hallamos la recta de regresión. ¿Qué quiere decir todo esto? El coeficiente de correlación nos está dando un valor de 0.66. O sea que hay una correlación moderada entre la humedad relativa y el conteo microbiano. Eso quiere decir que al parecer, al aumentar la humedad relativa, también nos aumenta el coeficiente, el conteo microbiano. Por otra parte, nos dice que la pendiente es positiva. O sea que hay un aumento, al aumentar la humedad, aumenta también el conteo microbiano. Y el coeficiente de determinación nos indica que el 44% de estos datos están siendo explicados por la humedad relativa. Quiere decir que el otro 53% de los datos están asociados a otros factores que pueden estar influenciando en el conteo microbiológico de ese ambiente. Ahora vamos a ver cómo se hace este mismo ejercicio en el StatGraphics. Entonces tomamos los datos de las variables que estamos analizando y lo pegamos en el StatGraphics. Recordemos que la primera variable es la humedad relativa, la variable independiente, y la segunda variable es el conteo microbiano, la variable dependiente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la gráfica de regresión. Nos vamos por esta pestaña, relacionar, modelos de regresión simple, le decimos regresión simple. El conteo microbiano es la variable dependiente, la humedad relativa es la variable independiente. Aceptar, le digo que me haga un modelo lineal y que me grafique el gráfico del modelo ajustado. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el gráfico de regresión, que es el mismo que logramos observar en Excel. Aquí tenemos la nube de puntos más concentrada en el cuadrante porque estamos observando el gráfico desde 45% de humedad hasta 70 y un conteo microbiano desde 34 hasta 58. Si ampliáramos un poco más los ejes, pues la nube de puntos se vería como la tenemos en el Excel. Ahora miremos los coeficientes que determinamos en el Excel para estos mismos datos. Miren que el intercepto nos dio 14.63
el mismo valor que nos dio en el Excel. La pendiente dio 0.52, el mismo valor que dio en el Excel. El coeficiente de correlación dio 0.66, el mismo valor que nos dio en Excel, y la R cuadrada en este caso la dan en porcentaje, 43.9%, que si aproximamos nos da el 44%. En el Excel nos dio el 0.44, que si lo multiplicamos por 100 nos da el 44%. Entonces los valores que nos están dando aquí en el Stack Graphics están validando completamente la información o el análisis que nos dio el Excel. Por lo tanto, ya teniendo los mismos datos en dos softwares diferentes, podemos ver que los resultados son los mismos. Por lo tanto, validamos estos dos softwares para poder realizar los datos o para poder evaluar los datos. Aquí vemos entonces que la correlación nuevamente es moderada, que este modelo matemático está explicando el 44% de los valores del conteo microbiano relacionados con la humedad relativa. El otro 56% está asociado a otros factores que están influenciando en el hecho de que el conteo microbiano esté aumentando. Entonces habría que mirar cuáles son esos valores. Y la pendiente nos da una pendiente positiva que indica que un aumento en la humedad relativa nos produce un aumento en el conteo microbiano. Hay que mirar también que estamos estableciendo una relación lineal para conteo microbiano. Quizás si buscamos una relación logarítmica nos pueda dar un mejor ajuste del coeficiente de determinación. Recordemos que el crecimiento de los microorganismos se hace de forma exponencial, entonces muy posiblemente tengamos que hacer transformaciones matemáticas en este caso. Muy bien, entonces los invito para que utilicemos estos datos en el Excel, utilicemos los datos en el Stack Graphics y de esa manera podamos hacer el ejercicio y revisemos pues que hemos aprendido a manejar tanto el Excel como el Stack Graphics para poder hacer análisis de correlación, de regresión y de dispersión.